Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, en los periodos anteriores que hice uso de la palabra a propósito de la discusión de este proyecto y de otras mociones, estuve planteando sobre la necesidad de hacer reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa, tanto en la parte de control político como en la parte de el procedimiento legislativo. La razón es que en esta Asamblea Legislativa, para ejercer un efectivo control político sobre las instituciones, sobre todo tratándose de los informes de las comisiones de investigación, como las del control de ingreso y gasto público, así como de los nombramientos que esta Asamblea Legislativa, por una u otra razón, tiene que hacer o tiene que ratificar. Nosotros no hacemos el control político si no hay una regulación sobre la forma de hacer este control político. Sobre todo, también, si no hay límite al abuso del control político, que puede hacer imposible el efectivo control político en esta Asamblea Legislativa. Y lo digo a propósito de esta situación en la que estamos, en donde cada vez más se hace más dificultosa la posibilidad de que haya acuerdos legislativos. Se hace más dificultosa la posibilidad de que en esta Asamblea Legislativa algún diputado o diputada que esté en desacuerdo puede obstaculizar. Y entonces no solo sobre el procedimiento legislativo en el trámite de proyectos de ley, sino también el procedimiento para nombrar o ratificar los funcionarios o funcionarias que esta Asamblea Legislativa constitucionalmente o legalmente tiene que hacer. El mejor caso es lo que acaba de suceder en la primera parte. Señor presidente, ¿le puedo consultar a usted cuándo vence el plazo para que la Asamblea Legislativa se pronuncie sobre el nombramiento del defensor de los habitantes? No tiene plazo de vencimiento, simplemente que ya concluyó más bien el periodo, el plazo de la actual defensora de los habitantes desde el día 15 de diciembre y el día 27 o 28 de abril, si mal no recuerdo, estaría venciendo la fecha del defensor adjunto. Por lo tanto, esa es la fecha, digamos, que tenemos como con la cual esta institución quedaría realmente sin jerarca. Ok, entonces para entenderle, señor presidente, véanse cómo esta Asamblea Legislativa está en mora entonces en el nombramiento del defensor de los habitantes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que mientras la discusión sea interminable, esta Asamblea Legislativa no tiene la seguridad de pronunciarse sobre el nuevo nombramiento. Y la ley, por dicha que ha dado periodos para el nombramiento del defensor adjunto, periodos diferentes, porque entonces en este momento estaríamos acéfalos. Pero si de aquí al 15 de abril no se hace nombramiento, nos quedamos sin defensor de los habitantes
simplemente porque en esta asamblea no hay acuerdo. Puedo aquí, no, diputado Gamboa, le voy a decir porque usted se quedó sentado. Aquí se quiso de que estuviéramos discutiendo sobre este asunto, porque el 15 de abril vence el plazo ya del defensor adjunto y se discutió una moción, señor presidente, para prorrogar, para conocer el asunto del nombramiento del defensor o defensora de los habitantes, y entonces posponer todos los asuntos para entrar directamente a eso. Bueno, señor presidente, ¿cuánto fue la votación? De esa se rechazó 41 a 30. 11 diputados y diputadas. Me parece que casi todos. Sí, 30 diputados a favor, 11 en contra. Fue el resultado de la votación. Vean, señor presidente, señoras y señores diputados, y entiendo que fue una sola fracción, entiendo que fue solo Acción Ciudadana que se opuso a ver este asunto, y entonces no se puede, porque aquí es difícil hacer los pronunciamientos que esta Asamblea Legislativa está obligada si no hay prácticamente un acuerdo unánime de todas las fracciones y de los 57 diputados y diputadas presentes. Efectivamente, la fracción del partido Acción Ciudadana se quedó sentada para conocer el asunto de nombramiento del defensor o la defensora. Bueno, pero además quisiera decir, porque ahora están interesados también, como estamos nosotros, en la reforma del reglamento, pero ¿cuántos meses han transcurrido para que la fracción del partido Acción Ciudadana estuviera de acuerdo en una reforma al reglamento? Aquí hay propuestas que han tenido el apoyo de prácticamente todas las fracciones, salvo una o dos, dentro de las cuales está el partido Acción Ciudadana. No han estado de acuerdo. Ahora hablan como de un oportunismo. Ese oportunismo que tiene la Acción Ciudadana es lo que efectivamente a nosotros ahora nos crea una gran desconfianza. ¿Por qué no ver el nombramiento del defensor de los habitantes? ¿Por qué nos dicen ustedes cuál es su propuesta? Si la propuesta de Liberación Nacional está sobre la mesa y la propuesta que después se negoció de los diferentes partidos, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario incluso, Liberación Nacional, Accesibilidad sin Exclusión, está sobre la mesa. Renovación Costarricense y Restauración Nacional está sobre la mesa, no está escrito en piedra. Nosotros estamos dispuestos efectivamente a conversar, pero ahora estamos hablando precisamente que requerimos de una reforma al reglamento porque ya está vencido el nombramiento de los del defensor o defensora de los habitantes y esta asamblea no se pronuncia. Ahora le va a vencer el 15 de abril el nombramiento del defensor adjunto y tampoco nosotros queremos ver este importantísimo tema como es este nombramiento. Por eso yo digo que se requiere un cambio de reglamento en donde se establezcan efectivamente plazos de votación para que el control político en esta Asamblea Legislativa tenga una conclusión, tenga un límite, tenga un plazo para la resolución de los asuntos. No solo entonces en las comisiones de investigación, no solo en la Comisión de Control y Gasto Público, no, también en los nombramientos que tiene que hacer esta Asamblea Legislativa. Hay que ponerle plazos, hay que limitar los tiempos, no puede ser indefinido y no puede ser que con solo una fracción o un solo diputado que se oponga a que haya una decisión final sobre los asuntos también de control político de esta Asamblea Legislativa, ya no es posible. Entonces, es el respeto de las mayorías. Aquí esto es importante, se respeta a la minoría en su lugar, pero que las minorías también entiendan que hay que respetar a la mayoría, que esto es una voluntad, y no esperar aquí
en forma oportunista el resultado de alguien si el candidato o la candidata me gusta. Quiero decirle que creo que el diputado Mendoza y la diputada Muñoz Quesada han hablado sobre un nombre que están apoyando o apoyarían. Yo quiero decirles que también, yo incluso algo he adelantado sobre ese tema. A veces es nada más del procedimiento. Esta Asamblea Legislativa no puede seguir con esto que podría, y yo creo que a veces es hasta extorsivo. Es decir, si no hacen el nombramiento que me gusta, no estoy dispuesto a que se vote. Si no hacen el nombramiento con este nombre, tampoco estoy dispuesto a que se vote, aunque haya una mayoría que pueda expresar la voluntad o una corriente a favor de ese voto. El derecho a veto no puede ser ilimitado. Por eso, en la propuesta que nosotros hemos hecho de la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, también contempla la forma en que se debe hacer el control político. También contempla plazos para la resolución de los temas que esta Asamblea Legislativa por el control político tiene que decidir. No podemos arreglar solo la parte legislativa, sino también la parte de control político. Ha concluido el tiempo suyo, diputado Villanueva, pero el diputado Araya Pineda le había cedido el tiempo, me comunicó, así que cuenta con 15 minutos el diputado Villanueva Monge. Gracias, diputado presidente, y creo que también la diputada Villalobos Argüello me la está otorgando. Quisiera también decirles que esta Asamblea Legislativa haría bien en heredarle una reforma al reglamento al país. Y yo quiero decir con todo desprendimiento, al país, no a un próximo gobierno, porque eso es tener efectivamente las narices cortas, el horizonte muy corto, como creo que lo han tenido algunos aquí y algunas en esta Asamblea Legislativa, que por los resultados electorales pueden estar de acuerdo en una cosa y pueden estar de acuerdo en la otra. No, yo quiero decir que en esto de la reforma de la Asamblea Legislativa, en esto del reglamento de la Asamblea Legislativa, la propuesta tiene que ser una propuesta que tenga desprendimiento y que pueda efectivamente lograr que esta Asamblea Legislativa trabaje mejor, que esta Asamblea Legislativa resuelva los asuntos, que esta Asamblea Legislativa tenga plazos para darle pronta respuesta a los principales problemas que de aquí se puede generar su solución. Y comienzo entonces por eso indicando que en nuestra propuesta está que haya plazos por fracción. En la propuesta también está que esta Asamblea Legislativa tenga la posibilidad de una discusión, sí, amplia, pero una discusión que efectivamente tenga la finalidad de lograr una votación final sobre este asunto. Y vamos al segundo aspecto, que esto es importante. Ahora están apurados, vea qué interesante, ahora están apurados. Cuando toda la campaña nosotros estuvimos con una propuesta firmada por diferentes partidos políticos. Esa es la farsa que el pueblo costarricense no puede aceptar. Esta es la farsa. No, señoras y señores diputados y diputadas, ahora nosotros efectivamente quisiéramos que ustedes más bien concuerden en nuestras propuestas. Y voy a decir el segundo aspecto, que esto es importante sobre el procedimiento legislativo, diputadas y diputados. Esta Asamblea Legislativa ha experimentado toda clase
de formas de retardar los procedimientos. Esta Asamblea Legislativa ha experimentado y ha inventado la manera, no solo de extender algunas resoluciones de la Sala Constitucional, que ya ha dicho el prejuicio que ha causado, que ya ha dicho aquí la distorsión del reglamento legislativo, sino también ha permitido entonces que, aplicando y alargando abusivamente algunos principios del procedimiento parlamentario, nosotros estamos con una vorágine muchas veces de mociones, yo diría en un sentido hasta absurdas. Se han hablado los carretillos de mociones. Yo creo que esta Asamblea Legislativa bien haría en heredar un reglamento que impida el abuso, que impida efectivamente la consecución de acuerdos, pero no las minorías imponiéndose a las mayorías. No, que haya efectivamente una posibilidad. No sé quién es el que ha incentivado el rompimiento del quórum, pero quiero decirle que me favoreció porque en realidad ahora sí normalicé la voz. Quiero decir que ahora veo una inquietud y me parece que tenemos que aprovechar. Ahora el Partido de Acción Ciudadana, por fin, yo diría por fin, cree y tiene la posibilidad cercana, y los que no, los que sabemos cómo está esto, y me parece con la posición del candidato de Liberación Nacional, no nos queda la menor duda de que van a ser el gobierno. Solo así los vemos con esta ansiedad, ahora sí, de discutir sobre el reglamento, solo así y solo así están interesados ahora en que esta Asamblea trabaje bien. Y estos meses y estos años que hemos sido pacientes, yo voy a rescatar a algunos y algunas compañeras, voy a rescatarlos, pero no todos, no todos. Y nosotros que hemos sido pacientes en un gobierno donde las necesidades en las calles se palpan, donde hay efectivamente proyectos de ley que aquí no salen, nosotros que efectivamente, hasta incluso hemos tenido que ceder, no solo en asuntos de reforma al reglamento, porque hay propuestas aquí importantes que tienen un consenso importantes, pero sí en una serie de iniciativas que hemos esperado pacientemente. Ahora, y me alegra, quiero decirle que me alegra, a mí no me asusta. Si ustedes creen que nosotros, o por lo menos este servidor, está en contra de la reforma al reglamento, se equivocan. Y lo puede decir doña Janet Ruiz, que poquitos días después de haber obtenido el resultado de la elección del 2 de febrero, yo dije, estoy dispuesto. Y además estoy dispuesto. Y he dicho que está sobre la mesa propuestas nuestras, que lo único que quisiéramos es ver cuáles son las contrapropuestas de ustedes. Pero quiero decirles que ojalá que esta motivación ahora de la Acción Ciudadana efectivamente sea cierta, y que entonces no solo en los asuntos en donde ellos creen que les pueden servir puedan estar o no estar de acuerdo, no, en todos los asuntos, ojalá, incluyendo el del defensor de los habitantes. Y que quiero decir, ya lo dije, pero no estaba la diputada Muñoz Quesada, que pudiera ser que yo en lo personal concuerde con el nombre, que ustedes podrían estar también de acuerdo. Pero ¿por qué no lo dejan votar? ¿Por qué un nombramiento que tiene ya 2 meses o más de 2 meses de vencido, por qué esta Asamblea Legislativa no se puede poner de acuerdo? ¿Por qué no lo podemos poner, diputado Rodríguez Quesada? ¿Por qué no podemos poner a votación el nombramiento del defensor o la defensora de los habitantes?
¿Por qué esta Asamblea Legislativa, mientras aquí haya un partido político, no puede haber esos temas? Aunque haya una gran mayoría que así los quiera ver. ¿Por qué el chantaje de las minorías tiene que aguantarlo las mayorías? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Diputada Alfaro Murillo, usted que me está poniendo atención, ¿sabe por qué? Porque el reglamento de la Asamblea Legislativa, diputado Céspedes Salazar, usted también, porque el reglamento de la Asamblea Legislativa les permite hacer chantaje, filibusterismo, obstáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo estoy de acuerdo en una reforma a la Asamblea Legislativa que también permita entonces limitar el abuso, que permita limitar la no resolución de los asuntos que también por control político le competen a la Asamblea Legislativa. Aquí hay nombramientos importantes. Yo estoy poniendo el ejemplo del defensor y la defensora porque es el primero que estamos nosotros en mora, pero hay un nombramiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia también, que estos son de los, yo diría, nombramientos más importantes que hace esta Asamblea Legislativa. Y sin embargo, mientras aquí no haya efectivamente la posibilidad de convencer a todos y a todas las diputadas, aquí no hay posibilidad de una votación, precisamente porque este reglamento de la Asamblea Legislativa no lo permite. Y por eso lo que mejor haría este grupo de 57 diputados y diputadas es heredarle al país un reglamento que sea una herramienta para el mejoramiento del trabajo legislativo, una herramienta que permita efectivamente que los acuerdos, respetando las minorías, pero de las mayorías, se puedan cristalizar en votaciones. ¿Qué estamos proponiendo entonces? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, que no ocurra lo que está ocurriendo ahora con el nombramiento de los defensores, tanto del defensor o defensora propietaria como el adjunto o la junta. Para llegar a eso, los costarricenses y las costarricenses que nos están oyendo, hay que reducir los tiempos destinados al uso de la palabra. Hay que poner efectivamente, porque ya individualmente los diputados y diputadas es imposible que se les garantice una hora para ello. 57 horas hace imposible el llegar a una votación final si no hay el consenso prácticamente unánime. Hay que imponer una realidad. El trabajo en esta Asamblea Legislativa es por fracciones, y por fracciones se tiene que distribuir el tiempo. Los que hemos sido jefes de fracción sabemos que en la fracción o en las fracciones se especializa el trabajo de los diputados y las diputadas. Entonces, a una fracción que tiene 24 diputados no es que se les den 24 horas, se les da un tiempo para que pueda expresar esa fracción su posición ante el nombramiento. A la otra fracción o a las otras fracciones lo mismo. Se les da la posibilidad de que expresen, de que discutan, pero que finalmente eso, pasados esos tiempos, se llega a un plazo necesario para lograr la votación final. Y esto es importante también en el procedimiento legislativo. Solo que el procedimiento legislativo en materia de proyectos de ley es interminable, porque el uso del tiempo en el uso de la palabra de los diputados y diputadas es prácticamente inacabable. Tienen posibilidad de hacerlo en cada moción de reiteración que se haga. Tienen posibilidad de hacerlo
en cada moción de revisión a esa votación que se haga sobre las mociones. Tienen posibilidad de hablar sobre el fondo de los proyectos de ley para primer debate. Tienen posibilidad también de hablar, aunque en un tiempo más corto, más real, diría yo, que tiene posibilidades de que efectivamente se agoten esos tiempos en el segundo debate. Diputados y diputadas, eso para hablar del tiempo del uso de la palabra que tienen los diputados y diputadas como derecho en los trámites de esta Asamblea Legislativa, tanto en el control político como en el procedimiento de los proyectos de ley. Las posibilidades en los procedimientos de los proyectos de ley para el uso de la palabra, ya lo he dicho, son interminables. Y yo quisiera aquí decir que hay una propuesta original de este servidor que elimina la primera posibilidad en este plenario de hacer inacabable el procedimiento legislativo, que es eliminar las mociones que vía 137 tienen los diputados y diputadas de interponer en este procedimiento de primer debate. En discusiones con diputados y diputadas, yo tal vez he cedido de que pudiera haber solo un día, que solo un día vaya a la comisión para que discutan y voten las mociones que los diputados y diputadas en este plenario vía artículo 137 interpongan.